por plasma. La tecnología de uniones de piezas metálicas por arco eléctrico vio sus éxitos en 1930 al construir un barco totalmente soldado en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Años después se introdujeron mejoras en el proceso como corriente alterna y se utilizó protección como fundente granulado. En los años 40 se introdujo el primer proceso con protección gaseosa empleando un electrodo no consumible de wolframio y helio como gas protector. Recibe el nombre de TIG. En 1954, científicos descubren que al aumentar el flujo del gas y reducir la abertura de la boquilla utilizada en la soldadura TIG, se obtiene un chorro de plasma. Este chorro es capaz de cortar metales, lo que dio lugar al proceso de corte por plasma conocido hoy en día. Fundamentos físicos-químicos. En la naturaleza podemos encontrar materia en forma sólida, líquida o vapor. El plasma es el cuarto estado de la materia. A muy elevadas temperaturas, los electrones tienen suficiente energía como para escapar de su órbita alrededor del núcleo del átomo, generando iones de carga positiva. El plasma es el estado en el que se encuentran las estrellas por su elevada temperatura. En la atmósfera terrestre solo podemos conseguir el plasma por medios artificiales. Al calentar un gas a temperaturas del orden de los 50.000 grados centígrados, los átomos pierden electrones. Estos electrones libres se colocan en los núcleos que han perdido sus propios electrones, convirtiéndose así en iones. De esta forma el gas se convierte en plasma y por consecuencia tendremos un conductor eléctrico gaseoso con alta densidad de energía. Proceso de mecanizado con plasma. El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material a cortar de una forma muy localizada y por encima de los 20.000 grados centígrados, llevando el gas utilizado hasta el cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los electrones se disocian del átomo y el gas se ioniza, se vuelve conductor. El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de la sección de la boquilla de soplete, sumamente pequeña, lo que concentra extraordinariamente la energía cinética del gas empleado, ionizándolo y por polaridad adquiere la propiedad de cortar. Resumiendo, el corte por plasma se basa en la acción térmica y mecánica de un chorro de gas calentado por un arco eléctrico de corriente continua establecido entre un electrodo ubicado en la antorcha y la pieza a mecanizar. El chorro de plasma lanzado contra la pieza penetra la totalidad del espesor a cortar, fundiendo y expulsando el material. La ventaja principal de este sistema radica en su reducido riesgo de deformaciones debido a la compactación calorífica de la zona de corte. También es valorable la economía de los gases aplicables, ya que a priori es viable cualquiera, si bien es cierto que no debe de atacar al electrodo ni a la pieza. No es recomendable el uso de la cortadora de plasma en piezas pequeñas debido a que la temperatura es tan elevada que la pieza llega a deformarse. Características del proceso. Esta moderna tecnología es usable para el corte de cualquier material metálico conductor y más especialmente en acero estructural, inoxidables y metales no férricos. El corte por plasma puede ser un proceso complementario para trabajos especiales como pueden ser la producción de pequeñas series, la consecución de tolerancias muy ajustadas a la mejora de acabados. También se produce una baja afectación térmica del material gracias a alta concentración energética del arco plasma. El comienzo del corte es prácticamente instantáneo y produce una deformación mínima de la pieza. Este proceso permite mecanizar a altas velocidades de corte y produce menos tiempos muertos. No se necesita precalentamiento para la perforación. Permite espesores de corte de 5 décimos a 160 milímetros con unidades de plasma de hasta 1000 amperios. El corte por plasma también posibilita mecanizados en acero estructural con posibilidad de biselados hasta en 30 milímetros. Una de las características más reseñables es que se consiguen cortes de alta calidad y muy buen acabado. Equipo necesario. El equipo necesario para aportar esta energía consiste en un generador de alta frecuencia alimentado por energía eléctrica, gas para generar la llama de calentamiento y que más tarde se ionizará, argón, hidrógeno, nitrógeno. Un electrodo y portaelectrodos que dependiendo del gas puede ser de tungsteno, hafnio
o circonio y por supuesto la pieza a mecanizar. Variables del proceso. Las variables del proceso son gases empleados, el caudal y la presión de los mismos, distancia boquilla-pieza, velocidad del corte, energía empleada o intensidad del arco. Las variables como el caudal, la precisión del gas plasma, la distancia boquilla-pieza y la velocidad de corte se pueden ajustar en las máquinas de corte por plasma existentes en el mercado según cada pieza a cortar. Su calidad varía en función del control de esos parámetros para conseguir mejor acabado en las piezas y mayor productividad. Gas plasma. Los principales gases que se utilizan como gases plasmógenos son argón, nitrógeno y aire o mezcla de estos gases. En general se utiliza el nitrógeno por su mejor comportamiento respecto a la calidad del corte y garantiza una durabilidad de la boquilla. El chorro del gas plasma utilizado en el proceso se compone de dos zonas. Zona envolvente, que es una capa anular fría sin ionizar que envuelve la zona central. Al ser fría conseguimos refrigerar la boquilla, aislarla eléctricamente y confinar el arco de la región de la columna plasma. La zona central, que se compone por dos capas, una periférica constituida por un anillo de gas caliente no suficientemente conductor y la columna de plasma o el núcleo donde el gas plasma presenta su más alta conductividad térmica, la mayor densidad de partículas ionizadas y las más altas temperaturas entre 10.000 y 30.000 grados centígrados. Arco eléctrico. El arco generado en el proceso de corte por plasma se denomina arco transferido, como su propio nombre lo indica. El arco se genera en una zona y es transferido a otra. ¿Cómo? Por medio de un generador de alta frecuencia conseguimos generar un arco entre el electrodo y la boquilla. Este arco calienta el gas plasmógeno que hay en su alrededor y lo ioniza estableciendo un arco plasma. Gracias a la conductividad eléctrica es transferido hasta la zona de corte. Mientras que el arco generado inicialmente, denominado arco piloto, se apaga automáticamente. Una vez el arco plasma está establecido, la pieza se carga positivamente mientras el electrodo se carga negativamente, lo que hace mantener el arco plasma y cortar la pieza. En ocasiones podemos generar el arco plasma acercando la boquilla a la pieza. Este arco se denomina arco no transferido y se genera entre el electrodo y la boquilla que está conectada al lado positivo de la fuente de corriente a través de una resistencia. Este tipo de arco se emplea más en procesos de soldadura. Tipos de corte por plasma. Corte por plasma por aire. En el año 1963 se introduce el corte por plasma por aire. El oxígeno del aire aumenta la velocidad de corte en un 25% en relación con el corte tradicional por plasma seco. Sin embargo, también conlleva una superficie de corte muy oxidada y una rápida erosión del electrodo que entra dentro de la boquilla de corte. Corte con inyección de agua. En 1968, Dick Couch, presidente de Hypertherm, inventa el corte con inyección de agua, un proceso que implicaba inyectar radialmente agua en la boquilla. El resultado final fue corte mejor y más rápido, así con menos escoria. Este proceso también utiliza como gas nitrógeno, pero como protector utiliza una capa de agua. Corte con inyección de oxígeno. En 1983 se desarrolla una nueva técnica que implica la utilización de oxígeno como gas de corte y la introducción de agua por la punta de la boquilla. Este proceso, denominado corte por plasma con inyección de oxígeno, ayuda a solucionar los problemas del rápido deterioro de los electrodos y la oxidación del metal. Corte con doble flujo. Este es el sistema convencional o estándar de alta velocidad que utiliza como gas plasma nitrógeno y como gas protector puede emplearse dióxido de carbono o bien oxígeno. Ventajas respecto al proceso de oxicorte. El corte con plasma, a diferencia del oxicorte, tiene un espectro de aplicación sobre materiales más amplio. Su coste operativo es sensiblemente inferior al oxicorte y la facilidad de su operación hace posible trabajar en corte manual con plantillas de chapa con un acabado de la pieza prácticamente definido. Especialmente se puede destacar la versatilidad para cortar metales de espesores delgados, lo cual con oxicorte no sería posible.
Otras desventajas del osicorte son la baja calidad de corte y el efecto negativo sobre la estructura molecular al verse afectado por las altas temperaturas y metales ferrosos, al cromo-níquel, aceros inoxidables, además del aluminio y el cobre. Adicionalmente, el corte con plasma es un proceso que brinda mayor productividad toda vez que la velocidad de corte es mayor, dependiendo del espesor del material hasta 6 veces mayor, lo cual entrega una razón de coste-beneficio mejor que el osicorte. Además, con el corte por plasma conseguimos una mayor precisión y limpieza en la zona de corte que con el osicorte convencional.